Muy bien. Retomando lo que venías desarrollando, estimada profesora Marilenia Villalobos, nos venías hablando acerca de que para ti es vital, es esencial el trabajar desde el método clínico, que lo consideras esencial en el trabajo de la psicología. Sí, yo estaba hablando ahorita de que era importante no olvidar porque de lo que es lo clínico, ¿no? Porque te decía que lo clínico era como ese adjetivo que lo usan múltiples disciplinas y te estaba hablando de que habían las disciplinas de la salud, por ejemplo, que lo utilizan y que nosotros también hablamos del método clínico, pero que no es lo mismo usarlo en cada una de las disciplinas. Digamos que para nosotros sí es importante porque siempre que hablamos de lo clínico, en general se habla de una dimensión aplicada. Entonces, no, ¿qué quiere decir? Que lo tenemos que articular a distintos enfoques y campos de la psicología y que él no va a depender completamente de ellos. Entonces, a mí sí me parece que es importante que cuando nosotros trabajamos en lo clínico no hacemos relación, que es lo que a veces se confunde, no hacemos relación exclusiva a un cuerpo teórico. Porque si hiciéramos alusión exclusiva en lo clínico a un cuerpo teórico, la estaríamos encerrando, la dimensión psicológica, la dimensión de la comprensión. Entonces, no lo podemos encerrar en lo teórico, ni tampoco puede ser eclético, es decir, de cualquier manera. Entonces, es allí donde yo siento que hay unas ciertas dificultades epistemológicas que son ambiguas y que requieren de establecer nuevamente unos sentidos para poder que la praxis realmente sea adecuada. Entonces, en ese sentido, yo siento que es importante como comprender la necesidad realmente de que el clínico como tal y el psicólogo en sí tiene que tener una cierta libertad, una cierta autonomía del pensamiento, porque es ese pensamiento. Si uno es clínico y tiene el método clínico, es precisamente la libertad del pensamiento y de sus constructos teóricos lo que le va a permitir asegurar la acción, una verdadera praxis realmente profesional y que tenga la posibilidad de trascender y de propiciar la transformación en los sujetos. Entonces, en ese sentido, yo digo que uno tiene que ser libre de escogerlo y que la identidad profesional así le va a dar un lugar a ese sentido de lo clínico. Entonces, es más desde un tipo de vista personal. Sí. Claro, claro, personal. ¿Qué piensas entonces en ese orden de ideas, profesora Villalobos, de la formación de los psicólogos hoy en día, en la actualidad? Yo lo que creo es que la psicología se ha ido viendo como con muchos constructos teóricos y que se perdió como el horizonte de lo que es la verdadera psicología, precisamente porque cada vez llegan más formas y ya se están perdiendo como las dimensiones de los límites que se tienen en cada una de ellas. Entonces yo creo que hay una confusión a veces. En ese sentido yo siento que por ejemplo, en la formación de psicología ha ocurrido una situación compleja. Antes se daba una formación que fundamentaba en la comprensión del sujeto como tal o del ser humano, en su perspectiva de lo que significaba lo psicológico. Y eso hacía que esa fundamentación propiciara que las personas que se graduaban tuvieran la suficiente fuerza fundamentada para trabajar. Luego se podrían especializar, pero tenían ya una fundamentación lo suficientemente clara. Yo pienso que ahora con las especializaciones, con los doctorados, con todo lo que se ha ido como ampliando, entonces todo eso se está llevando al pregrado y ha hecho que el pregrado comience muy rápidamente con una forma muy de especialización casi y que se ha olvidado entonces de poder entretejer los fundamentos como tal. Y no quiero decir que cuando se fundamente nos quedemos en lo antiguo, sino que tenemos que establecer fundamentos también actuales
de esa construcción psíquica de los seres humanos, para poder entonces entrarlos a comprender en los distintos enfoques que nos van a ofrecer. Pero yo sí creo que cada vez más hemos estado más vinculados a esas especificidades que traen los profesionales actuales que entran a la universidad, ya traen un nuevo repertorio y se olvidaron de lo que los fundamentó como tal. A mí me parece que eso ha sido importante y uno sí tiene que fundamentarse. Yo creo que ustedes, los de esas décadas del 91, yo pienso que hasta podría ser hasta el 2000, porque ya estamos en el 2020, estuvieron muy bien fundamentados. Uno ve la fuerza con la que empezaron y los referentes que traían para poder hacer los siguientes estudios y que por eso pueden dar cuenta de las fortalezas que tienen y de los constructos teóricos con los cuales están trabajando actualmente. Pero y fueron los que estuvieron en un momento donde había un rigor conceptual, donde se estaba pensando realmente en poder fundamentar las bases de lo que es el estudio de la psicología, tanto epistemológica como de lo que significa una praxis en psicología. Pero yo pienso que ahora eso es lo que ha ido cambiando un poco, que ya no tenemos las mismas, claro, la fundamentación. Bastante particular lo que observas allí al respecto. Y hablando de los porque saberes, son muchos enfoques y cuando uno va a hablar con los estudiantes, ellos se molestan. A mí se me hace raro que a alguien, en lugar de sentirse como en la posibilidad de enriquecerse, cuando le dicen que deben ver psicoanálisis, se sienten la molestia porque ya tuvieron una manifestación de las neurociencias. O al contrario, los que tuvieron el psicoanálisis piensan que eso es lo máximo y no ven las otras posibilidades que ofrecen las neurociencias, ¿me entiendes? Yo creo que correcto. En ese sentido, una persona que ha estudiado fuerte eso y que sería bueno cuando lo entrevistes, él podrá dar esa visión, que es Walter, que también fue amigo tuyo. Walter Zúñiga tiene un rigor en ese sentido. Y yo recuerdo que muchos estudiantes que llegaban conmigo después a estudiar, que habían estado con Walter, Walter les decía, creo que Walter les decía a los estudiantes vengan y le cuentan mucho a uno de lo que dicen los profesores. Y creo que les decía, no, mira, date la libertad. Cuando empezaban a sentir que había una presión por parte de algunos profesores, les decía, desen la libertad de poder escuchar y de irte formando tus propias ideas y no casarte con alguno de esos enfoques teóricos. Como que esa libertad del aprendizaje donde uno no esté cuestionando lo que dice el otro es importante. El respeto por los constructos teóricos de los colegas es importante. Entonces, eso es algo que yo siento que a veces puede estar fallando en nuestro instituto y que es algo que tenemos que restaurar, que lo estamos intentando ahora, pues sí, pero hay que trabajarlo porque el estudiante, a mí me parece que tiene que llegar a escuchar con el debido respeto que tienen los colegas docentes, esos enfoques teóricos. Yo no tengo por qué ir a decir que el otro enfoque no es, porque no es verdad, no es verdad. Los seres humanos somos tan plurales que no podemos decir que este es el único enfoque que le va a servir. Sí. Lo que uno descubre en la clínica es que hay distintas formas de poder sentirse mejor y sentirse en bienestar. Hay personas que no podrán nunca con el psicoanálisis, pero el psicoanálisis a nosotros como psicólogos sí nos sirve, porque es que el psicoanálisis nace en la cultura, surge de allí, y son esas preguntas que de lo cultural se hace el psicoanálisis que nos ayudan todavía a pensar, es decir, eso me parece importante. Entonces es que los respetemos y que debemos ver también las neurociencias, que debemos ver lo que nos dice la psicología social, la psicología ambiental, las distintas que nos están diciendo, pero y desde allí nosotros cada persona tendrá que hacer su propio constructo teórico. Considero que es valioso lo que compartes y yo lo resumo de esta manera. Yo lo alcanzo a ver como que tú tratas de hablar de algo más integracionista, algo más que reúna las distintas perspectivas y que en resumen cada una desde su particularidad
aporten a lo que es la especificidad en sí. O sea que no te centrarías en calificar como algo más valioso que otro u otra, una aproximación teórica más fuerte o más aplicada que otras, sino que por lo contrario, se sumaran esfuerzos desde distintas perspectivas para generar un Claro, conocimiento más enriquecedor. Pienso que pasa por ese aspecto y lo cual rescato como algo muy valioso que lo plantees así. Cambiando sí. un poco la tónica de la entrevista, ¿cómo ha manejado virtualmente todas estas situaciones tan complejas? ¿Cómo ha manejado la parte de la docencia, la parte del instituto, la parte de las interrelaciones personales, la parte académica, desde lo virtual? Porque esta situación de la pandemia pues ha forzado los distintos países a reestructurar ciertas metodologías y ciertas técnicas. ¿Ustedes cómo se Sí, han adaptado a esto? es verdad. Pues yo pienso que en el instituto nos fue bastante bien, pero porque tuvimos que realmente reorganizarnos. Yo soy una de las psicólogas, pues ahí hay profesores bastante buenos en lo virtual y que lo han manejado siempre y que están muy contentos. Por ejemplo, los de cognición, que trabajan todos estos aspectos, ellos estaban muy contentos. Pero para nosotros, los que trabajamos en campo, con las comunidades directamente, para mí era más complejo. Por ejemplo, y te voy a hablar, yo siento que el psicólogo se hace cuando está frente a las problemáticas. De hecho, que los mismos estudiantes lo van viendo así. Cuando ellos van a hacer prácticas, yo hago prácticas de siempre, es decir, de que estoy dando los cursos, asisten en tercer semestre, pues yo no comprendo, no podría haber una construcción de conocimiento si no se observa directamente. Entonces, por ejemplo, los cursos de desarrollo, los estudiantes van a, yo empiezo como desde esa etapa de muy temprana de formación. Entonces los estudiantes iban al hospital o a las clínicas donde están los neonatos, por ejemplo. Y desde allí empezaban a observar a ese neonato para poder como entender esos procesos que se están de construcción psicológica que se están dando allí y lo que sucede a través de las interacciones. Entonces, eso no lo vamos a tener. O más adelante, nosotros íbamos a los distintos lugares, a Agua Blanca, a Ladera, donde están también las problemáticas, o a las instituciones donde están los niños en situación de protección, que han vivido distintas problemáticas, no solamente el abuso, sino también el abandono de padres drogadictos. Bueno, entonces, y es estando allá que lo van a comprender, es decir, la teoría no les va a servir para construir ese directamente. Entonces, para mí es muy importante, yo doy el marco, ¿cierto? Conceptual. Luego ellos van al lugar de donde están ocurriendo los hechos y tienen unas preguntas que a la luz de ese marco tienen que dilucidar. Y luego vienen y reconceptualizamos con ellos lo que han ido observando. Eso ya no lo vamos a poder tener. Pero nos ha ido bien pues porque tenemos, digamos que hoy en día lo virtual nos ofrece una gran riqueza. Entonces tenemos videos, entonces ya es la observación a través de esos videos. Entonces nos fue bastante bien. Ha sido un reto bien importante porque nos ha tocado a nosotros reorganizar nuestra manera de pensar la docencia como tal y nos tocará. Pero yo estaré siempre pensando en que a pesar de que lo veamos y que los videos que vamos a ver hayan surgido de las realidades y que se tomaron en esos contextos, no es lo mismo estar ahí al frente en ese contexto, pero que Correcto. estamos teniendo la posibilidad de salir adelante y que tendrán unos constructos teóricos que les permitirá volver otra vez después, una vez podamos sortear este momento difícil, pero que yo siento que salimos bastante bien librados. Uno, porque los profesores todos nos empezamos como a reorganizar y a replantear nuestra manera metodológica de trabajar. Y porque los estudiantes que tenemos tienen como la fuerza vital para poder enfrentar como este momento. Tenemos también estudiantes muy complejos, es que las trayectorias de nuestros estudiantes en Univalle son bien complejas porque vienen de distintas trayectorias. Hay personas que han vivido
desplazamientos, sufrimientos muy grandes, vacíos en sus vidas psicológicas, e incluso de no poder hacer de sus contextos, de descubrir la riqueza del contexto, sino sentirlas muy vacías, porque estuvieron muy vacíos también ellos mismos en las relaciones, no se vincularon a ningún hecho vital, entonces hace que sus vitalidades estén fragilizadas, ¿no? Están muy frágiles. Entonces sí tuvimos personas que están en problemas, que nos tocó ayudarlas y replantearnos nuevas formas para poder propiciar, y lo hicimos desde allí. Y la universidad también se tendrá que replantear las posibilidades de cómo tener unos profesionales idóneos para poder atender a estas poblaciones que están en este momento sufriendo. Sí tenemos una gran población, y yo lo veo en psicología, estudiantes con unas grandes fragilidades, con toxicomanías, con problemas que vienen de grandes angustias corporales, y no las tenemos que ignorar, las tenemos que ver, y ahorita pues no las vamos a poder ver porque ellos se quedan detrás de la pantalla y no alcanzamos, sino es porque algún compañero la nombra y nos dice, fulanito está sufriendo, y nosotros tratamos de llegar allá. Es muy difícil. Esas son de las problemáticas que estamos teniendo en este momento, que es un desafío para lo que continúa este semestre que apenas vamos a comenzar, y que ha sido difícil, pero que intentamos ayudarle. Pero desde lo académico como tal, todos lo hemos sorteado, y lo hemos sorteado bien, porque de todas maneras pues hay muchos avances tecnológicos que a todos nos ha tocado ajustarnos a los avances tecnológicos y a poder propiciar una forma de docencia mediada. Es mediada, ¿no? No es a distancia ni nada, mediada por la virtualidad. Y que todavía no sabemos ni hemos trabajado a distancia. Algunos profesores lo manejan mejor que otros, pero bueno, estamos sorteándolo bastante bien, y nos ha tocado un poco mayor un trabajo mayor, yo pienso. Nos mantenemos casi todo el día. Yo siento que me levanto y estoy todo el día en la pantalla, porque no solamente está la docencia como tal, sino la cantidad de problemáticas que van apareciendo, las Y las necesidades de reuniones. elaboraciones. Entonces hubo mucho más reuniones, clases asincrónicas, en el sentido de que no todos estaban participando bien, y nos tocaba entonces propiciar otra clase para poder manejar mejor la situación. Entonces, claro, les tocó adaptarse. nos ha dado un trabajo grande. Y segundo es que al tener como la virtualidad, se ha ido metiendo mucho más la vida de trabajo a la vida íntima de la familia. Entonces están metidos en nuestro hogar, porque de todas maneras se coge mucho tiempo del tiempo que a veces se requería para poder hacer una pausa y poder pensar otra cosa distinta a lo que es la academia. Entonces eso, nosotros terminamos el semestre la mayoría un poco cansados, pero habiendo sorteado bien la situación. Y creo que la universidad ha ofrecido las mejores posibilidades en todo, ¿no? Tocó ayudar muchísimo a tú sabes que por ser una población realmente de escasos recursos económicos, ricos culturalmente, pero de escasos recursos económicos mucho, entonces ha habido que ayudarlos, aportarles los computadores, muchos no tienen una buena ¿cómo diría? Conexión, entonces también muchos la pagan y no tienen estos programas empresariales que les permitiría tener una mayor posibilidad. La universidad en eso está haciendo pues sus apoyos, pero sí fue, en ese sentido para muchos estudiantes fue complicado. Además muchos tenían apenas un computador, y no alcanzaban, tenían que compartirlo con sus hermanos, con el papá, con la mamá, pues porque también estaban trabajando. Entonces complicó un poco la situación. Pero a pesar de eso, siento que se logró salir y que los profesores estuvimos todos como atentos a poder propiciar, y la universidad también sacó sus resoluciones para propiciar las mejores posibilidades. Y yo creo que la pandemia ha ofrecido a los hogares una nueva posibilidad de reencuentros distintos, ¿no? Habían personas que no se reencontraban entre la familia realmente a conversar, y eso
yo siento, por lo menos con los que hablo, que hay una vida distinta, un reencuentro, un participar más de la cotidianidad familiar. Qué bien. Otra interrogante bastante oportuna que te la planteé. ¿Consideras que hasta el momento hay un aporte tuyo, profesora Villalobos, un aporte desde tu trabajo, desde tu óptica, en cuanto a la psicología que ya hayas desarrollado, que quieras compartir con nosotros, que tú digas, este es mi aporte, esto es lo que yo he realizado desde mi labor profesional, humana, para la psicología como tal? Yo sí creo, yo sí creo que he aportado mucho y que eso lo dicen más los estudiantes, digamos que... Pero yo tengo un constructo teórico que no surgió desde mí sola, sino que sí lo fui construyendo en el CI, que era el Centro de Investigación, Centro Internacional de Investigación Clínico-Psicológica, que ahí estábamos algunos profesores de la universidad, porque ese centro surge primero nosotros en la universidad tuvimos un centro primero, que yo no estaba allí en ese momento, que lo crearon Rebeca, Mariela, María Eugenia Colmenares, Florida Bacano, que era el Centro Latinoamericano. Y de ese centro latinoamericano se formaron dos, el Centro de Investigaciones que se quedó en la Universidad del Valle y que quería hacer una investigación mucho más de tipo experimental, en la línea piagetiana, y que luego fue cambiando porque los constructos teóricos se fueron cambiando. Y este centro de investigación, que fue el que creamos con María Eugenia Colmenares, Floral Bacano, Lorenzo Baleño y Ana Claudia Delgado, que trabajaba con niños, era clínico realmente, y se trabajaba con niños de problemáticas muy graves de la vida psicológica. Entonces, a partir de esos primeros constructos que fuimos construyendo allá, yo fui derivándolo en investigaciones en la universidad y empecé como a construir una clínica, un sentido del sujeto distinto. Mi constructo teórico empieza por entender qué es la inteligencia como tal, una inteligencia de apertura, porque la inteligencia es el sustrato que tenemos todos de apertura a la construcción. Digamos, nuestro programa genético es un programa abierto a la construcción, mientras que el programa que tiene los animales, los otros, es un programa cerrado que viene directo a que el programa funcione como tal. El de nosotros no es exclusivo del funcionamiento, sino de la construcción como sujeto. Entonces, tengo primero como ese sustrato, que es la inteligencia, y luego viene, yo entrelacé la cognición y la conciencia, y a ella le entrelacé la estesis, que ese es mi mayor trabajo en este momento. Lo trabajo en todas las dimensiones, tanto con los estudiantes como de la comprensión. Entonces, ¿por qué? La conciencia, porque es esa capacidad que empieza por la percatación, pero que va a ir cada vez ampliándose más hacia formas de elaboración más abstracta. Y la conciencia, si bien es esa capacidad que tenemos de podernos percatar de las cosas, y es la percatación de la percatación, podemos, la cognición nos ofrece los elementos para poder ampliar la conciencia. ¿Por qué? Porque con la cognición nosotros vamos entendiendo los elementos con los cuales nosotros podemos nombrar. Digamos, mientras la cognición nombra lo que la conciencia se percata. Entonces, yo puedo, a través de la cognición, establecer las propiedades de los materiales, de las sustancias, de los fenómenos. Me lo va a permitir la cognición, porque voy a hacer inteligible lo que estoy observando. La conciencia me lo muestra, me lo pone allí, Lo pero señala. solamente con la cognición yo le voy a dar nombre y lo voy a volver inteligible, eso que la conciencia está recibiendo. Una connotación distinta, claro. Claro, claro, sí. Yo siempre tengo como algunos ejemplos en ese sentido, y más acá que estoy en una finca,
pues yo siento, por ejemplo, en un bosque, si la conciencia me permite ver allí el bosque y ver que aquí hay unos árboles blanquitos, unos más largos, unos más cortos, pero mira que la cognición es la que me va a permitir empezar a entender ese bosque de qué está conformado, cómo lo conforma. Entonces nombro los árboles, que aquí está el nogal, que aquí está el pino, que aquí está... Y esos nombramientos, que es la cognición, porque estoy categorizándolos, me va a permitir ampliar el nivel de percatación. ¿Sí? Precioso cómo Es en van ese sentido. mencionando desde lo más específico, desde lo más adentro del individuo, e incluso mencionas un bosque, mencionas árboles, mencionas el alrededor, mencionas el ambiente, hasta lo ambiental, lo incluyes en tu constructo que nos estás expresando por medio de esta articulación que haces tan fascinante. Claro, fíjate que Creo, cuando observamos los niños, te iba a decir, cuando los estudiantes van conmigo a observar los niños, ellos observan pero no saben nada. Es decir, ellos observan, sí, el niño se está riendo, pero no sabe nada. Entonces tenemos que entender qué significa esa observación, ¿cierto? La observa, o sea, se percata, ¿cierto? Esa sería la primera conciencia. Pero no tienen ni idea. Entonces cuando uno empieza a mirarle, pero fíjate allí qué fue lo que sucedió, qué era lo que estaba pasando. Mira la manito de él, cómo le llegó, cómo después de que él se tocó la mejilla, dejó de llorar. A ver, ¿qué sería? ¿Por qué dejaría de llorar allí? Entonces es eso, al nombrarlo y al poder entender las diferencias de lo que está sucediendo entre un gesto y el otro, le va a permitir, es la cognición, pero al mismo tiempo amplía la conciencia, ¿cierto? Porque amplía la posibilidad de percatarse de mucho más cosas que de esas. Entonces es en mayor ese sentido. complejidad. Y, Correcto. sí, cada vez. Entonces la una complejiza la otra. Y en eso está también lo que yo llamo la estesis, que es esa sensibilidad a la experiencia, que ellas están todas entretejidas. Entonces yo no podría decir, mira, es que aquí hay mayor inteligencia ni nada. No, están tan entretejidas unas y otras que Se la estesis es la complementan. sensibilidad. Si tú no tuvieras estesis no podrías ver, ¿cierto? No podrías percatarte de nada, ni de lo horrible, porque la estesis es eso, es la sensibilidad a la experiencia, que a ti te parezca bello, que te parezca armonioso, o que te parezca horrible, desastroso, pero eso es estesis. ¿Por qué? Porque estás sensible a esa experiencia. Y con esa sensibilidad es que vas a poder propiciar los constructos. Entonces, sí tengo una forma Un de aporte. pensar que lo llevé a la clínica y que entreteje ese sentido. Yo lo tengo en el libro, Bastante. yo hice un libro que es el desarrollo psicológico del niño. Yo creo que está en internet ya porque la universidad lo vende, y allí está como el diagrama de estas formas que van a llevar a ese sujeto a constituirse de lo más temprano y la cultura siempre está detrás, emergiendo y permitiendo todos esos constructos que se vayan uniendo, pero allí él se está construyendo como simbólico y está construyendo la ética de sí mismo. Lo Entonces individual, la sí hay. cultura y el medio ambiente. Y la parte Sí, ambiental. Fascinante, y está toda esa relación. Uh-huh. una Y, relación y yo sí espectacular. pienso que desde la universidad, pues la que sabe de autismo soy yo, entonces allá nadie más habla de autismo, pero yo sí, porque el autismo me permitió a mí comprender las distintas vicisitudes de las otras problemáticas. Cuando uno trabaja con autismo, descubre que es la única problemática que se diferencia, que a los seres humanos los interroga sobre qué es lo que pasa allí, qué es lo que está en juego en el autismo, porque es el único que no entra en lo intersubjetivo, en la relación con el otro. Entonces, eso sí me permitió comprender al resto de las otras problemáticas, porque en las otras, en la psicosis, tú logras entender que allí hay una intersubjetividad y que él va a elaborar y que tienes formas de entrar en relación con él, así se sienta perseguido o se sienta fragmentado, pero entra en relación. En el autismo no. Y es ese sentirte al frente con una barrera tan compleja y tan difícil la que te lleva a tratar de ver cómo dimensionar para poder ayudarlo a trascender esa imposibilidad que tiene en un momento dado de entrar en relación. Entonces, Sí, si la uno es barrera es capaz aún de trabajar mayor. con un autismo, sí, si eres capaz y has posibilitado transformaciones en un niño con autismo, seguramente desde la psicología podrás
entrar en otras relaciones con una mirada muy distinta de lo que allí pasa y poder propiciar cambios. Entonces yo sí creo que hay fuertes cosas que yo he ofrecido al instituto, los procesos de simbolización, la línea que yo tengo yo dirijo la línea de desarrollo y simbolización en el grupo de investigación que tenemos. Yo pertenezco al grupo de investigación clínica en psicología, neuropsicología y neuropsiquiatría, pero la mía es la clínica, la primera, la clínica psicológica, y desde allí hemos trabajado de distintas maneras, hemos estado en sitios difíciles, hemos trabajado sobre cuáles son los recursos psicológicos que podemos ver y que podemos ayudar a aflorar en niños en situaciones vulnerables. Bueno, se han trabajado los distintos aspectos desde este lugar investigativo, y allí hay unos constructos teóricos que los estudiantes los portan consigo. Es posible que el instituto en sí y los otros profesores ni los reconozcan porque allá no nos escuchamos, pero que los estudiantes sí saben cuál ha sido ese constructo y que ellos lo llevan consigo, sí. Qué interesante. Sí, yo creo que así. Permíteme, y que está la parte incómoda cuando uno está haciendo las preguntas, que tiene que ser lastimosamente cortante, y no es que lo quiera hacer por sí, pero porque se me hace fascinante todos los detalles que estás entrelazando y que estás compartiendo con nosotros. Se me hace espectacular, sinceramente. Pero para conectar esto que vienes narrando, porque es que has narrado de una manera muy preciosa tantos aspectos que te han impactado a ti como persona: el psicoanálisis, la cultura, el lenguaje, el arte, lo humano, la sensibilidad. Acabas de mencionar el trabajo profundo con niños autistas, algo tan impresionante, un área tan compleja. ¿Qué es lo que en realidad te apasiona más de todo hasta el momento en tu vida? ¿Cuál es la mayor pasión en tu vida de todo ese bagaje tan impresionante tuyo? Me encanta. Yo creo que mi trabajo con los estudiantes, cuando yo voy con ellos a los lugares a los lugares que la ciudad tiene como tal, y desde allí ver las posibilidades que ellos tienen, los miedos que tienen al comienzo y la transformación que van teniendo cuando reciben desde esa misma praxis un devolverle a ellos sobre el sentido que tiene eso que ellos estaban haciendo. Pero hay otro aspecto quizás importante que en este momento lo llevo con una alegría inmensa, porque logré encontrar como los profesionales que me están acompañando, y fue la realización del programa Infancia. Ese ha sido quizás el mayor logro, porque desde la psicología establecimos un nuevo paradigma para la atención para la formación de profesionales. Es decir, lo sacamos de la licenciatura, que fue un trabajo de posicionarnos y de propiciar que en el gobierno, que en el ministerio nos escucharan y entendieran la propuesta, que no podía trabajarse con los niños a nivel de lo escolar, que los chiquitos estaban siendo escolarizados muy temprano y que los aspectos esenciales del desarrollo no se estaban dando, que era esa posibilidad que ellos tenían de crear los vínculos. Los vínculos son muy importantes, de constituir su cuerpo, de entrar en escenarios distintos y no educativos, porque ¿a qué nos llevó a hacer este programa? El programa nos lo llevó, la investigación en psicología hace que nosotros lleguemos a diseñar un programa. Y es porque nos mostraba la investigación que los niños, que cada vez entraban los niños más temprano a los sitios de atención, que las madres tenían que trabajar, ya no tenían con quién quedarse en casa y los iban dejando pues en estos lugares de atención temprana. Pero cuando vamos a los lugares de atención, que me pareció bueno que el gobierno actuara allí, pero cuando llegamos a los lugares de atención temprana, los niños estaban siendo escolarizados muy temprano, y chiquitos de 8 meses que todavía apenas estaban disponiendo del cuerpo, de la curiosidad, del asombro, de empezar a hacer otros constructos, estaban sentaditos viendo un espectáculo de títeres. Vimos muchos espectáculos de títeres que muchos lugares de centros infantiles les estaban haciendo,
a chiquitos de 8 meses, sentaditos en unos asientos que todavía no tenían por qué, porque ellos tenían era que estar o gateando por ahí, descubriendo el espacio, descubriendo su dimensión corpórea, pues no estaba dándose. Entonces, lo que estábamos observando de que estaban escolarizando muy temprano a los niños y que quizás iban a obstruir la posibilidad de ser creadores, de asombrarse con la vida, pues estaba constreñendo. El pensamiento como tal se iba a constreñir allí. Y los aprendizajes ya no venían desde ellos, desde esas preguntas que se hicieran, sino desde algo muy escolar. Entonces, que ellos iban a perder la vitalidad y el deseo como tal, de estar ahí como tan centrados en algo que no era para ellos en ese momento importante. Entonces, ese sí ha sido quizás porque el programa Infancia conjuga todo esto que estamos hablando aquí, y que los profesores que realmente se han aceptado en el instituto y que pudimos lograr que entraran son profesores que sí están en la experiencia con en el mundo. Es decir, la idea no es que vinieran los académicos, sino que vinieran personas que fueran sensibles a los niños y que ya tuvieran una experiencia con ellos y que pero al mismo tiempo tuvieran una profesión. Entonces, los que han venido tienen, si bien hay académicos, al mismo tiempo son académicos, tienen al mismo tiempo la riqueza de la profesión. Entonces, allí hay personas que saben de teatro, porque hay que crear, en los centros de atención infantil hay que crear los escenarios necesarios para que los niños realmente puedan crear, construir su desarrollo. Están logrando conjugar muchas disciplinas en favor de un mismo propósito. Y según tengo entendido, pues eres la pionera de ese programa tan vital de primera infancia, y una de tus colaboradores precisamente es una de tus estudiantes de aquella generación nuestra, Isabel Torres. Me gustaría preguntarte, aprovechando esta oportunidad que me das de que mencionas este programa. Y también está Sandra Arango, que también fue alumna. Sí. Sandra Lorena Arango, que también ha sido valiosísima, está allí también. Qué bien, qué bueno. Bueno, hay varios profesores. Gracias. Sí, pero digamos que ellas son parte de eso. Y me encantaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué piensas que este programa tan valioso, porque para mí tiene un valor impresionante lo que ustedes están haciendo, fijarse, prestarle tanta atención, tanta concentración a esa época tan importante, tan vital del individuo, son sus bases? ¿Piensas que eso está adaptado al medio local, caleño, vallecaucano? Lo que ustedes están haciendo está porque adaptado a ese entorno. Sí. Yo sí creo, porque nació en Cali, nació de las experiencias, nació de una comprensión de los niños, nació de cuestionarse, por ejemplo, los aspectos de la inclusión, de la identidad. Entonces está vinculado a las necesidades que tiene la ciudad en este momento y que en general en Colombia. Es decir, nace de muchísimas investigaciones, de diálogos con otras instituciones, con otros investigadores. Entonces sí nace de estos interrogantes que tenemos frente a lo que estamos observando. Entonces no nació así como no nació de los marcos teóricos, nace de una necesidad entre los dos aspectos. Sí, y de las necesidades que estábamos observando. Necesidad de fondo. Excelente. Y el último interrogante por esta ocasión, y de antemano, muchísimas gracias por tu precioso, valioso tiempo y esta conexión tan vital que hemos logrado desarrollar por medio de esta entrevista, de esta conversación. Me interesaría saber tu perspectiva de lo que piensas tú específicamente como psicóloga, y una psicóloga que se ha expandido tanto en varios planos, en varios campos de lo psicológico, que para ti todo es importante en lo que tenga que ver con el individuo y su entorno. ¿Qué piensas de esto que estamos viviendo en la actualidad? De la pandemia, del confinamiento, de toda esta cosa tan compleja. ¿Qué piensas tú de ello? ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo percibes? La situación con los ancianos, con los jóvenes, todo en general. Sí. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues yo he estado,
Claro, y tienes razón, es una pregunta compleja que todavía la sigo pensando, pero uno de los aspectos que pensé en un principio fue las relaciones entre lo singular y lo colectivo. Entonces, porque hay momentos en que uno siente que a pesar de que uno escucha muchísimo ese lugar de lo colectivo, cuando ve las dificultades que están enfrentando las personas, siento que cada persona vuelve sobre sí y pierde como el norte de lo que significa la pandemia y la colectividad. Es decir, ha sido muy difícil entender que es un proceso que está entre los dos, entre lo individual y lo colectivo. Entonces, que se requiere realmente una empatía lo suficientemente amplia para poder que se entretejan esos aspectos. Y yo siento que a veces, aunque se trate de decir que hay empatía, una cosa es poder uno a veces conmocionarse con lo que se oye, y otra cosa es que pueda en un momento dado ofrecer las mejores condiciones protegiéndose a sí mismo. Yo siento que a veces hay una gran dificultad en eso. Entonces sí nos trae como muchas preguntas alrededor entre lo colectivo y lo individual o lo singular. Y yo creo que eso es algo que también tenemos que restaurar en las universidades. Yo me decía, uno de los aspectos interesantes que está ocurriendo en el programa Infancia es que los estudiantes, entre ellos, lograron conquistar un sentido de lo colectivo y pudieron trabajar procesos conjuntos. La universidad a veces ha atendido mucho a los procesos individuales y a la competencia. Y, por ejemplo, en este semestre fue interesante porque la universidad planteó una forma distinta de calificación. Y muchos estudiantes se molestaron y profesores que porque no iban a tener las becas o... Su promedio, su valioso promedio. Sí, y luchaban por ese promedio y estaban muy molestos porque se iba a hacer cualitativo. Mientras que pudimos discutir y trabajar eso con los del programa Infancia, y ellos lograron entender que era un proceso y que quizás lo más importante era el proceso, y ellos mismos sugirieron que si algunos iban a tener un nivel más alto, pues que ellos renunciaban a eso y se lo ofrecían a los que no tuvieran con qué pagar la matrícula. Afortunadamente la universidad decidió, sí, pero fue precioso porque entendieron que lo que interesaba era el proceso y no tanto eso último como calificación. Entonces ellos empiezan a descubrir entre ellos las posibilidades de ayudarse unos a otros, y ahí entró ese aspecto colectivo que no se da. Sí. Correcto. Entonces yo pienso que la pandemia nos ha ofrecido nuevas posibilidades de preguntarnos y de poder ofrecer nuevas formas de pensar y de reorganizar pues las actividades, la vida, las ayudas, la colaboración, el volvernos realmente solidarios con nosotros, yo he estado entendiendo la empatía porque esa es una de las preguntas que nos hacemos frente al autismo, y de pronto empezar que mucha gente que parece empática, cuando ya le toca ser solidaria, no lo hace, tiene miedo o no logra llegar realmente a ser solidario con el otro. Sí. Y obviamente que la solidaridad requiere empatía. Sí. Muchísima. Es muy valioso esto, es un tesoro escuchar esto que narras, y te agradezco en el alma, sinceramente, lo que has hecho al comunicar, al compartir tan amablemente y tan espléndidamente, tan interesantemente todo tu bagaje, que es impresionante desde mi perspectiva. Lo noto así, es impresionante tu bagaje y tu trayectoria, tu parte humana es muy vital y muy... Muchas gracias. Conecta mucho. Muchas gracias por tus aportes, por tu trabajo, por tu amabilidad, y de verdad es que para nosotros es un tesoro tener esta grabación, porque es de mucho aprendizaje para todos. Gracias Eres muy amable. por darme esta oportunidad, y para mí es un placer realmente encontrarlo. Eso fue bien sorprendente y muy agradable. Muchas gracias. Gracias.